Hola iglesia, buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ustedes una semana más aquí en Iglesia ISDE. Gracias a aquellos que están en línea viéndonos cada semana. Me encantó, mejor dicho, cómo Alfredo ahorita presenta el mensaje y dice, estamos hechos para tener relaciones sanas, ¿no? Y todo el mundo, sí, tenemos puras relaciones tóxicas aquí, ¿verdad? Entonces, bien chistoso como la reacción de todos, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la opinión de Dios en su palabra basado en el libro de Hechos. Vamos a ver capítulo 5, un pedacito del capítulo 6. Cada semana hemos estado viendo qué es la carta de Pablo hacia la iglesia de Éfeso y cómo esto debe de traer una transformación a la iglesia local en los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, y cómo esta carta también trae una nueva contextualización, mejor dicho, una contextualización de la palabra y cómo trae un efecto de transformación en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a ver específicamente en todos los círculos de conexión que tenemos todos los días, que es familiar, relacional, amistades, de trabajo, de hijos e hijas, esposos, esposas. Vamos a estar viendo cuál es la invitación que la palabra del Evangelio de Dios nos hace a todos nosotros para poder tener una vida en armonía, una vida de relaciones sanas y poder también ser las personas que llevan esta bandera de sanidad a cualquier estilo de relación. Pero para eso debe haber un cambio radical desde mente, corazón y alma. Tiene que haber un cambio de carácter total en nuestro corazón. Debe haber un cambio de pensamiento, un cambio radical de cómo el evangelio, cómo el reino de Dios debe de ser aplicable 100% a nuestro corazón para poder empezar a ver esa transformación a profundidad del carácter de nuestro corazón, el carácter de cómo actuamos, las actitudes, decisiones, palabras, formas de pensar. Debe haber un cambio total, porque si estamos esperando ser las mismas personas antes y después de Cristo, perdón, estamos perdiendo ahí. Estamos perdiendo porque no estamos entendiendo el contexto total. Me recuerda mucho, por ejemplo, en las épocas de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando estás ahí en la primaria, yo fui niño de los 90, ya sé, ya me veo medio ruquillo, pero usted también, si es millennial, también anda ahí en esos cuarentones, ¿verdad? Pero era muy normal que en los 90, cuando te estabas graduando, por ejemplo, de la primaria, tenías 12 años, y típico te llevabas la camisa el último día de clases y todo el mundo te rayaba cosas en la camisa. ¿Sí se acuerdas de esa etapa? Yo llevé una camisa del chupacabras porque era lo que estaba de moda en ese entonces. Chupacabras aquí enfrente y todo el mundo te escribe cosas cuando estás en la secundaria. Sales de la secundaria, te llevas un cuadernito, lo forrabas de todos los recortes de revista, de las cosas que te gustaban, y gente ponía cosas en esos cuadernos, ¿no? Y escribían ahí cosas muy padres de ti o de alguien, y la típica palabra que se repetía era: ay, nunca cambies, sigue siendo como eres, ¿no? Sé la persona que siempre has sido, ¿no? Y siempre está esta ilusión de no cambiar, como que no, te quieren ver como siempre. Imagínate no haber cambiado nunca, qué inmaduros seríamos, ¿verdad? Algunos de ustedes todavía siguen en la etapa de primaria, ya lo sé, ¿verdad? Y algunos ya llegaron a la secu, pero ahí van poco a poco, ¿no? Pero es bien interesante porque cada etapa hay una expectativa de un cambio profundo, hay una expectativa de que, ok, todo va a cambiar, los sistemas, los salones de clase, las amistades, todo cambia de etapa en etapa. Y cuando uno cambia, pues evidentemente se mueve bajo esa nueva línea y empiezas una nueva perspectiva. Lo de antes nos ayudó a llegar donde estamos, pero a partir de aquí llega un cambio. La vida cristiana es así. Cuando Cristo Jesús llega a tu corazón y empieza a hacer una transformación a profundidad, es como este nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo, es una segunda oportunidad, es un nuevo proceso. Y tenemos que ir poco a poco despojándonos de la mentalidad de cómo este mundo se rige y empezar a vivir bajo la mentalidad del reino de Dios en nuestra vida. Y esto lleva un proceso de cambio. Ojo aquí nada más, nadie está llamado aquí a cambiar el corazón y el carácter de nadie. ¿Por qué? ¿Qué crees? Vas a fracasar tratando de hacer eso. Solamente el Evangelio, solamente Cristo Jesús, solamente su palabra puede traer una transformación a nivel de nuestro corazón. Pero para eso tú tienes que estar all in. Tienes que realmente querer estar en ese proceso de cambios. Y de otra manera, puedes pretender todo lo que sea. Pero evidentemente, a través del tiempo, los frutos, tus acciones van a sacar a relucir el verdadero tú en tu corazón.
Y esa es la mera humanidad. Todos estamos en ese mismo carril. Nadie es más perfecto que otro. Simplemente todos somos seres humanos. Somos de este planeta. Todos nacimos aquí en este planeta. Somos del planeta Tierra. Somos seres humanos. Hay pecado en nosotros. Pero tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de permitir ser transformados por su palabra. Ser transformados a profundidad. A Pablo le importaba mucho esto. Y creo que para la iglesia de Éfeso era muy relevante en su momento y también es relevante para nosotros. Así que vamos a ver varias capas que nos enseña precisamente el capítulo 5 y el capítulo poquito, el capítulo 6. Y yo creo que cada semana hemos visto un capítulo diferente. Si tú no has leído nunca la carta de Efesios, te invito a que la hagas, que la visites, que puedas leerla. Son prácticamente un par de capítulos nada más. Es una carta muy corta, pero que tiene tanta profundidad de cómo tú y yo debemos de vivir, que te debe de dar un alineamiento total de cómo el reino de Dios se ve en nosotros y cómo podemos ser factor de cambio a través de permitirle a Jesús que sea nuestro Señor, nuestro Salvador y hacer una transformación a profundidad a nivel de nuestro corazón. Así que hoy vamos a ver capítulo 5 y pedacito del capítulo 6 y vamos a hablar acerca de nuestras relaciones. El primer punto que quiero poner aquí en mesa es que las relaciones cristianas deberían estar marcadas por una sumisión mutua. Toda relación, no nada más algunas, pero todas. Y la palabra sumisión a todos nos crea un problemita, ¿no? Porque en esta sociedad vemos la sumisión como un acto de debilidad, ¿no? O como un acto de alguien poniendo su poder sobre encima de otra persona. Pero cuando estamos hablando acerca del nivel del reino de Dios, que es la sumisión dentro del contexto teológico y al mismo tiempo dentro del contexto del reino de Dios, que Pablo le hablaba a los efesios y que nos habla también a nosotros, que en Cristo Jesús todos somos siervos de todos. Nadie dijo amén. Lo entiendo. No nos va a gustar hoy, chicos, en serio. Pero tengo un par de chistes muy malos que espero que se rían para liberar la carga aquí. ¿Qué es la sumisión mutua? Que en Cristo Jesús todos somos siervos de todos. Eso es lo que es el paradigma que rompe todo esquema social y que la gente y el mundo no puede comprender. Eso es uno de los regalos que el cristiano, el Hijo de Dios, puede traer siempre a la mesa y que no todos estamos dispuestos a ponerlo también sobre la mesa. ¿Por qué? Porque nosotros medimos el servicio en base a quién es la persona que está enfrente de nosotros. Nosotros decimos si se lo merece o no se lo merece. Si puede recibirlo o no lo puede recibir. Es domingo, pues es el domingo del día del Señor, vamos a servir a todo mundo. Pero si es lunes, no, porque los de la oficina son unos diablos. Esos cuates no se merecen nada de servicio, ¿no? Mi jefe no se merece nada, mi vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos. No, hombre, híjole, qué pecadores son esos hijos, ¿no? No, que primero sirvan a Dios y que aprendan, ¿verdad? Y ya que aprendan y ya que se merezcan, entonces los empezaré a servir como se merecen. Ese es el pensamiento humano, esa es la humanidad total, eso es como tú y yo vivimos todos los días. Todos los días luchamos con estas cosas, pero cuando habla acerca del contexto de la iglesia, el contexto de Éfeso en su momento, nos está diciendo Pablo desde un principio en Efesios 5:21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia ¿a quién? A Cristo. O sea, te está diciendo, haz un lado tu ego y tu orgullo. Eso no se trata de la persona que está enfrente de ti. Eso se trata de quién es tu rey. Eso se trata de quién es tu Señor. Eso se trata de a quién le rindes reverencia. Si tú te estás sometiendo a la autoridad de Cristo Jesús, al mismo tiempo te conviertes en una persona en que sirve a los demás, lo merezcan o no lo merezcan, porque de una forma inmerecida tú y yo somos servidos, amados y llenos de gracia, gracias al sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Cuando entendemos este misterio en nuestro corazón, nuestra respuesta hacia los demás no tiene que verse medida de acuerdo a las actitudes de otra persona, pero de acuerdo a quién le estamos sirviendo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Jesús. Esa es la dificultad de nuestra cultura, porque nuestra cultura es muy individualista y también es muy autosuficiente y tiene un punto de vista muy diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero la sumisión no significa ser inferior o dominar a las demás personas. En el contexto bíblico, la sumisión significa servir mutuamente, estar en completa armonía, en servicio, en amor, en gracia, ¿no? En las familias cristianas altamente saludables, familias
creyentes y cristianos altamente saludables, todos se sirven a todos, no porque se lo merezcan, sino por la reverencia y el respeto que le tengo a Dios. Esa es mi postura, ¿no? Y esa es la parte de la inteligencia emocional que tú y yo debemos de manejar todos los días. Es bien difícil. ¿Sabes qué viene esta semana? Thanksgiving. ¿Y sabes quién se va a sentar en la mesa como cada año? El higadito que no quieres ver ahí. La neta, ¿verdad? Y estas son tendencias, bueno, cuestiones incambiables, que va a suceder. Ya sabes que ya vienen las cenas, vienen los cumpleaños, vienen las fiestas, vienen las reuniones de trabajo, vienen todas estas cosas que nos enfrentan constantemente con personas con las que creemos que no merecen ningún servicio de nuestra parte. Y esas son las cosas que nos dificultan, nos ponen obstáculos para poder ser la luz en un mundo lleno de oscuridad, ¿no? Tampoco no podemos llegar fingiendo, te amo, y por atrás, muérete, ¿no? Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque en apariencia podemos dejarle saber a todo mundo que todo está bien. Pero Jesús sabe tu corazón y Él sabe que en tu corazón no todo está bien. Cuando tú y yo le hicimos sí a Jesús, Él es nuestro Rey, es nuestro Dios. Tú le podemos mentirle a medio mundo, pero a Dios no le podemos mentir. Y entonces, en este contexto de servirnos mutuamente es muy difícil, porque inclusive Jesús nos invitó a esa misma forma. Jesús nos dice, hey, sí, amar a Dios por sobre todas las cosas es lo más importante, pero el segundo es igual que el primero, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el reto más difícil del ser humano. No te estoy diciendo, sé perfecto en esto, porque ¿qué crees? Vamos a reprobar ese examen tú y yo. Pero sí te quiero dejar saber que tú y yo tenemos la misma responsabilidad de que constantemente, por cuanto tú y yo somos transformados por el Evangelio de una manera personal, por cuanto más tú y yo vamos a poder ir combatiendo las batallas que tenemos todos los días con nuestros propios hermanos. Porque por cuanta mucha gracia y favor que recibimos con Dios a través del arrepentimiento con Dios, por cuanta más gracia vamos a poder extender a los demás. No porque lo merezcan, pero porque ya lo recibimos inmerecidamente. Esos son los misterios del discernimiento que el Espíritu de Dios nos da a todos cuando tenemos una relación con Él, cuando estamos caminando mano a mano. Empezamos a entender todas estas cosas que no tienen nada que ver cómo el mundo se rige, pero sí tiene que ver conforme a cómo su palabra sí se rige, cómo nos va formando a todos nosotros. Y ese trabajo nada más tú y yo lo podemos hacer a solas. Como dijo Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, ¿right? Así se la sabe, ¿verdad? También tengo un repertorio más viejo, pero vamos a irnos un poquito más del noventero, ¿no? Pero ya me está entendiendo. Por ejemplo, si en Efesios podemos ver varias capas, y hoy vamos a ver varias capas de cómo poner esto en práctica, porque sí va a ser interesante ver esto, que lo podamos atesorar y poner en el corazón. Efesios 5:22, por ejemplo, nos va a hablar acerca de cómo las esposas deben de servir a sus esposos, de cómo esta sumisión se ve. En Efesios 5:25 nos va a hablar acerca al revés, de cómo los esposos deben de servir y amar a sus esposas. En el 6 y en el 1 nos habla de la relación entre los hijos, ¿no? Cómo los hijos sirven a sus padres, y luego al revés, cómo los padres sirven a sus hijos en Efesios 6:4. Después vamos a hablar acerca de cómo en el 6:5, cómo habla acerca de los siervos, de los esclavos hacia sus amos, y viceversa, de cómo los amos deben de servir a sus esclavos, a sus siervos. Así que vamos a ir capa a capa. Voy a tratar de enfocarme en algunas áreas, y lo voy a dar súper rápido en otras áreas. ¿Les parece bien? Porque no quiero que vayan a decir, Richard va a hacer un mensaje de 3 horas, pareciera de 3 horas, ¿verdad? Pero se lo voy a hacer bien cortito. En 30 minutos no va a pasar, va a ser 40 minutos a lo mejor. Pero bueno, necesitamos entender el contexto cultural también, primero que nada, ¿no? En el contexto en el que Pablo escribe esta carta, hay una desigualdad terrible en ese contexto. Pablo está otra vez, nuevamente, sigue en Roma, sigue en una prisión, está en ese momento, está viviendo la opresión, injustamente en una cárcel por su fe, por compartir el Evangelio. Está enviando esta carta de ánimo y de reflexión a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en otra región. Él está escribiendo esto, donde esta iglesia a la cual él plantó y que escribe con mucho cariño. Y estos son los cristianos del primer siglo, que vivían bajo el régimen romano en una sociedad muy parcial de Medio Oriente, y también bajo las reglas y todo lo que tenían reglas absolutas, ¿no?, del régimen romano, ¿no? En esta época cultural, ¿qué sucede? ¿No? Están pasando donde
Las mujeres y los niños no tenían mucho apoyo, se podría decir. No eran muy amables con las mujeres y con los niños en su momento. Los hombres gobernaban todo por completo y ella era la suma autoridad en esa cultura. Era muy abusiva ante las mujeres y los niños, y los esclavos, incluyéndolos también. Era muy injusto, incluso las mujeres y los niños romanos tampoco, inclusive siendo parte del régimen, ellos tampoco tenían muchos derechos. También otra cosa que tenemos que entender de por qué Pablo escribe esto y era radical en su línea de pensamiento es porque si vemos en la palabra de Dios podemos entender, los historiadores han descubierto que en Éfeso, en esa región, existían más o menos alrededor de 250,000 habitantes y nada más el 30% de esos 250,000 habitantes eran esclavos. Imagínate, el 30%. ¿Cuál es el 30% de 250,000? Los de la mañana lo dijeron más rápido, ¿eh? Y el que contestó la respuesta fue el mismo de la mañana. Ahí está. Muy bien, Fabián, un fuerte aplauso al Fabián, ¿eh? Ya. Es el claro ejemplo, muchachos, de que los acordeones funcionan, ¿eh? Sí, crean un cambio. Pero ya se sabe el 30%. Imagínate, el 30% de una sociedad vive en esclavitud, ¿no? Viven endeudados, quizás algunos de ellos vivían sobre una opresión romana, y es mucha gente, es un porcentaje muy alto de desigualdad, y muchos de ellos se estaban convirtiendo al cristianismo. Muchas familias, muchos hombres, muchas mujeres, muchos niños, muchos empresarios, muchos empleadores. Mucha gente estaba conociendo el evangelio gracias a lo que estaba sucediendo en Éfeso. Y cuando Pablo trae esta línea de pensamiento acerca de la sumisión, pues esto era como que no tiene sentido en nuestra cultura, pero sí tiene sentido en la cultura de Dios, sí tiene sentido en la cultura del reino. Y esta cultura del reino es la que queremos descargar de la nube y aterrizarla aquí contigo a tu corazón. Queremos descargar este pensamiento, porque este es el pensamiento, esta es la visión del reino, que no nada más va a transformar tu vida, pero va a transformar la vida de tu familia, de tus amigos, de donde sea que tú pongas un pie, va a traer una transformación, porque esto es lo que hace el evangelio. Cuando descargamos el evangelio a nuestra vida, a nuestro corazón, y lo empezamos a poner en práctica, transforma todo, transforma tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tus acciones, y empieza también a traer una transformación en tu círculo de influencia. Así que vamos a leer Efesios 5, 22, 23, vamos a ver qué nos enseña, y después de eso lo vamos a ir desempacando en varias capas. Así que leamos juntos Efesios 5, 22 al 33, perdón. Y empieza diciendo así: esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Hágale caso en cualquier cosa que Él les diga, sin responder, sin rezongar. No dice eso, ¿verdad? Yo sé que querías que dijera eso, ¿verdad? Esa es mi oportunidad, Richard. Amén, ¿verdad? Pues no, muchachos, no. Lo siento, pero no. Fíjense bien, esposos, por favor, esposos, pongan atención, ¿no? Ya no se ríen. Esposos, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se sometió a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, y así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Casi 70%
es hombre, esposo, y el 30 es mujer, ¿no? Esposa. Estas dos prácticas entre esposo y esposa que vamos a ver a continuación trae un alineamiento de reino y una línea de pensamiento de reino, que es lo que hacen familias altamente emocionalmente espirituales y al mismo tiempo hacen un gran impacto en sus generaciones, en sus amistades, con sus vecinos, con otras familias y con otras personas. Porque quiero que vean este pasaje a profundidad, porque estas dos partes entre el esposo y la esposa son muy primordiales. No nada más es algo donde a ti te toca y a él le toca. Está hablando de una colaboración de equipo de dos personas que están uniendo sus vidas eternamente, para toda la vida. Salud. Y que al mismo tiempo tienen un compromiso mutuo. No un 50% tú y un 50% tú y así nos vamos. No, está hablando de que somos uno en Dios y que ambos tenemos que también amar a nuestras esposas, así como también nuestras esposas, que ya nos aman, tienen que mostrar respeto hacia nosotros. Habla de una continua sumisión entre hombre y mujer, entre el esposo y la esposa, donde ambos están comprometidos a servirse en amor. No es cuánto me serviste hoy y cuánto te toca servirme a mí, sino siendo transformados por el Evangelio, por su palabra, viviendo como hijos de Dios, como nuestro amor por el Señor y por nuestra pareja fluye en servicio mutuo, en sumisión mutua, porque estamos siendo llamados a amarnos y a respetarnos y a vivir en armonía y en total conexión con el Señor y con nuestra pareja. Quiero comenzar mostrándoles estos fragmentos. Por ejemplo, para los esposos y para las esposas te voy a mostrar lo que no es esta sumisión. Lo que no es que esto no le está agregando ni más poder a tu título, ni más poder a tu nombre, sino ni está estableciendo una superioridad sobre tu pareja, sobre tu cónyuge, acerca de la sumisión, ni tampoco ordenando quién tiene más autoridad que quién en la familia. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Cuando este pasaje empieza diciendo que la esposa deben de someterse y deben de servir a sus esposos, esto no es tampoco un rol de inferioridad hacia tu pareja, al contrario, ¿no? Nos recuerda que todo comenzó con una sumisión mutua para los dos, que empezamos a servirnos mutuamente. El versículo empieza hablando acerca de que primeramente Cristo está a la cabeza, Él es el Dios Todopoderoso, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, y a ti y a mí, por este servicio, esta sumisión que tenemos a Él, actuamos en servicio mutuo unos con otros. Eso es lo que nos toca hacer a todos los demás. Entonces no hay diferencia entre servir a una persona y servir a tu cónyuge. Debe de ser un acto de amor por medio de la transformación que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Por eso es tan difícil entender por qué una cosa es tan difícil que la otra. Porque si tú no has sido transformado por el Evangelio, no sabes qué es el verdadero amor. No, ¿verdad? Honestamente, puedes conocer el amor de Hollywood, relacional, pero cuando conoces el amor de Dios es a través de una relación, de una transformación constante, en la que tú y yo estamos caminando y vamos sobre nuestro propio paso, aprendiendo, y mientras somos transformados por el Evangelio de una manera personal, también vamos a empezar a transformar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Lo que sí dice este versículo es que en relación a las parejas, es que esto le agrega la responsabilidad, mejor dicho. Te pone el peso de la responsabilidad y establece la postura del corazón y trae orden en cómo debe vivirse el amor y el respeto en el ámbito relacional. Recuerda que en Roma el esposo era considerado como superior en su momento, ¿no? Y al mismo tiempo Pablo está escribiendo esto a una cultura donde esto era una discrepancia total, donde cómo es posible que antes yo tenía todo el poder, resulta que no, ¿no? Y ellos no, era una onda cultural y que se les hacía muy difícil de entender, ¿no? Ser mujer, ser un gentil, ser un esclavo en ese contexto era lo peor que te podía pasar. Porque en su cultura era como se movían, tenían el respaldo y la opinión de todos. Y cuando venía Pablo y explica esto, no tiene sentido, porque ¿cómo que ahora resulta que estamos al mismo nivel? Ah, caray, eso no es lo que dice Roma, eso no es lo que dice mi cultura, eso no es lo que dice mi mami, ¿no? Mi mami dice que yo soy el jefe aquí, ¿verdad? Y yo tengo los pantalones bien puestos y qué, ¿verdad? Pero en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto del Evangelio, dice lo opuesto. Porque ese es el problema. Nuestra sociedad está
trastornada en base a los ámbitos y necesidades mutuas de la humanidad que están llenas de pecado. Pero cuando viene el Evangelio, viene a transformarlo todo. Es un paradigma que se rompe y que Pablo está trayendo a esa tierra, a ese momento, a esa iglesia, y que prácticamente está trayendo el orden y la autoridad, pero más desde un aspecto de servicio mutuo, donde ambos están trabajando en colaboración, donde sí está diciendo el hombre es la cabeza, ok, sí es la cabeza, pero cuando está diciendo que es la cabeza del hogar, no te pone tampoco en un nivel de superioridad sobre todo lo demás, al contrario, te pone en un nivel de responsabilidad sobre todo lo demás. Cuando eres la cabeza de la casa y cuando Cristo es la cabeza, al mismo tiempo está haciendo la ilusión de esta parte de la piedra angular. Una piedra angular que has visto en edificios, son edificios que se están construyendo desde la fundación. Vemos una primera piedra, está marcada con la fecha de cuándo se hizo ese edificio, porque esa es la piedra que mantiene la unidad de todo lo demás. Si esa piedra no está ahí, todo lo demás se derrumba. Una piedra angular sirve, es la punta de lanza, es la piedra más importante, pero al mismo tiempo es la piedra que le brinda unidad a todo lo demás. Como cabezas de hogar, nuestro trabajo es traer unidad a la familia, no traer separación en la familia. Como hombres es nuestra responsabilidad traer unidad con nuestro cónyuge, con nuestra cónyuge, nuestra pareja, con nuestros hijos y con todo lo demás, porque ellos están observando cuál es sí nuestra autoridad. Nuestra autoridad no se basa en base a cómo vamos a traer sumisión a sobre todos los demás, o opresión, o castigo, sino cómo fomentamos la unidad desde profundidad. A Cristo lo que más le importa es la unidad de la iglesia. Y Él ve la vida de una pareja como la iglesia, ¿no? De la misma manera, tú y yo tenemos que vivir como hombres a la cabeza, pero en referencia como una piedra angular que viene a traer unidad a todo lo demás, ¿no? Es un rol único que Dios nos está dando a nosotros, ¿no? Como hombres. Y al mismo tiempo es un respeto que estamos recibiendo con nuestra pareja, ¿no? Es muy importante este punto de vista porque el matrimonio, como te decía, es 50-50, no. En el contrato, todos, no, sí, 50% tú y 50% yo, ¿no? Es servicio mutuo, ¿no? Entonces, a mí me toca el 50% de los platos y el otro 50% te toca a ti, ¿no? No, yo hice la cena, entonces tú haces lo demás, ¿no? Yo hice esto, yo hice el otro. Y la relación siempre, sí, empezamos a negociar con nuestra pareja, que a ti te toca y que a mí me toca. Y cuando eso pasa, trae armonía, porque el día que no laves los trastes, te cae la ley, mano. Y entonces es este rollo transaccional donde a ti te toca el 50 y a mí me toca el 50. Entonces, lo que habla el reino de Dios es, ¿no? En una relación de pareja es el 100%. Es tu 100% y mi 100%. ¿Por qué? Porque estamos en relación y estamos en servicio a Dios, lo estamos haciendo para Dios, como si lo hiciéramos también por los demás. Y cuando estamos actuando en esa actitud, estamos sirviendo completamente el 100% hacia nuestra pareja. No es un duelo, no es un trabajo, no es una lucha constante, pero es una actitud del corazón a profundidad. ¿Por qué? Porque si lo estamos haciendo como para el Señor, lo estamos rindiendo toda nuestra gloria y toda nuestra honra. Ahora, ¿qué pasa en el contexto normal? Cuando hay un rey frente de ti, una reina actual, y que viene una persona a rendirle respeto, honor a ese rey, a esa reina, ¿qué vas a hacer? Te vas a inclinar, ¿verdad? Y luego te vas a agachar y le vas a rendir el respeto a tu rey, ¿no? Al rey o la reina. Cuando tú y yo le decimos sí a Cristo Jesús, nos estamos inclinando y le estamos diciendo, Señor Jesús, a partir de ahora te entrego toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, te entrego mi corazón, te entrego mi alma y te hago el rey y Señor de mi vida. A partir de ese momento, tú eres mi rey. Mi chamba es servirte, Señor, es conocerte, es entrar en relación, porque mi trabajo es que mi vida sea una vida que te dé alegría de ver, ¿no? Que sea una vida que te dé honra, que te represente, porque ahora ya estoy bajo tu reino. Te voy a servir en total sumisión porque tú eres mi rey. A partir de este momento te entrego mi vida, ¿no? Ahora, tú hiciste lo mismo también, de una manera diferente, pero más o menos igual, cuando le pediste la mano a tu esposa, ¿no? Ahí te hincaste, abriste el regalito ahí, el anillito, ¿no? Y chis para la foto, y ahí te reíste, ¿no? Y, ay, sí, mi amor, el amor de mi vida, aquí está mi anillo, ¿no? Tómalo, déjate lo pongo, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? En redes sociales se ve como que total sumisión. Pero después de la honeymoon llegaron a casa
Y empiezan las reglas, ¿no? 50-50, a ti te toca, a mí me toca, y es que mi mamá me dijo, es que mi comadre me dijo, ¿no? Y eso es desigualdad, eso es algo que empieza a tomar forma porque nos tratamos de organizar. Pero ¿qué tal si pensamos al revés? ¿Qué tal si es 100%? Porque estás uniendo tu vida con la persona con la cual elegiste para vivir para toda la vida. Y si esta persona ama a Dios, así como tú amas a Dios y están en completa conexión con Él, ¿qué crees? Te voy a servir, no por una cuestión de superioridad o de inferioridad. Te voy a servir porque así como yo quiero honrar a Dios con mi vida y quiero que Dios se deleite con mi vida también, de esa misma manera quiero servirte a ti en amor, por lo cual te tengo, y el amor que yo le tengo profundamente a mi Dios que es mi Señor. ¿Sí me entiendes ahí más o menos cómo está la cosa? No me entienden, chicos. No les gusta. Yo les dije que no les iba a gustar esto. Pero nos estamos predicando todos. A todos nos tiene que llegar. A todos nos tiene que tocar el corazón. Porque esto cambia el paradigma. No nada más se habla de amor y respeto y sumisión. También habla acerca de los hijos. Efesios 6, 4, del 1 al 4 empieza diciendo, nada más de la pareja, fíjate, se va en la pareja que trae un impacto generacional. Y luego se va a los hijos. Efesios dice, hijos, obedezcan al Señor, a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida, ¿no? En la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Instrucción del Señor. Aquí hay una gran verdad, porque lo que nosotros anhelamos de nuestros hijos es obediencia y honra, ¿no? Porque le está pidiendo aquí, hijos, obediencia y honra. Honren y obedezcan a sus papás. Pero si tú y yo no estamos haciendo padres, hacemos enojar a nuestros hijos y los creamos según la disciplina e instrucción que me enseñó mi papá y mi mamá, los abuelos. No, lo estamos haciendo la instrucción que el Señor me da a través de su palabra. Si tú y yo no extendemos honra hacia nuestros hijos y ellos no ven nuestra obediencia a Dios, ¿por qué vas a pedir honra y obediencia a tus hijos cuando ellos no la ven en ti? Tus hijos están observando todo de ti, todo el tiempo. Es más, todo el tiempo están empujando sus límites desde que están creciendo, ¿a poco no? ¿Qué tan lejos pueden llegar? ¿Hasta cuánto te tengo que empujar para que cedas y me compres lo que yo quiera? ¿Hasta cuánto te tengo que empujar y me des lo que yo quiero y lo que yo necesito? Siempre están empujando los hijos, ¿no? Y no te quejes porque tú eras igual. Es la verdad, todos fuimos hijos en algún momento, pero lo que habla aquí el Señor y lo que es transformador para ti es que no nada más el permitir que Jesús transforme tu corazón a través de su palabra, de su evangelio, va a traer un cambio en tu relación con tu pareja, pero también en tu relación con tus hijos. Porque tú vas a honrar a Dios y vas a obedecer a Dios, no porque tengas que hacerlo, sino porque tu corazón te pide hacerlo, porque ya le rendiste reverencia total a tu Dios y a tu Rey. Ya estás en esa relación, estás en esa línea, estás siendo transformado y el mismo efecto se va a ver, tus hijos lo van a ver. Van a ver que en tu casa formulas honra y obediencia a las cosas. Cuando ellos ven esto y van creciendo en esta cultura de honra y obediencia, la honra y obediencia va a venir por añadidura porque ya lo están viendo contigo, ¿no? Entonces no tienes que tampoco estar exigiendo, sino que lo vas a ver en tus hijos por naturaleza, porque lo están aprendiendo de ti. Por eso es tan importante. En aquel entonces los papás se deslindaban de esa responsabilidad. Cuando Pablo manda esta carta, no, eso es bronca de mamá y de la sirvienta. Yo voy a trabajar, esa es mi chamba, chambear y ya. Pero aquí dice, no, tú eres la cabeza de la casa. Tienes que poner el ejemplo. Papás, pongan el ejemplo. Si quieren que sus hijos obedezcan y den honra, ustedes también obedezcan y honran al Señor y vivan una vida de honradez y de obediencia hacia todo lo demás. Ahora, padres, les dice, no frustren, más bien moldeen y enseñen con su ejemplo, ¿no? Lo mismo que te estoy explicando. Hijos, si ustedes obedecen y honran, dice aquí la palabra de Dios que es el primer mandamiento con promesa que te va a dar una larga vida. Si tú ves esto en tu casa, lo vas a hacer en todos lados. Papás, hijos, cuando ustedes formulen esta cultura en su casa desde el principio, ustedes van a desarrollar una cultura especial, única, que nada más en tu casa se desarrolla.
Y cuando está esa cultura y está el centro Cristo Jesús y sus mandamientos en todo lo que hacen, durante este pequeño tiempecito de vida que tenemos a nuestros hijos bajo nuestro techo, tenemos la oportunidad de formarlos base a lo que la palabra de Dios dice y base a los buenos mandamientos para formarlos para una vida que va a estar allá afuera. Tú y yo no podemos evitar eso, va a suceder. Pero cuando hacemos esa parte en casa y salen los hijos fuera de nuestra casa, ya es: Señor Jesús, hice lo que pude con lo que tenía. Señor, ahora que ellos emprendan estas disciplinas, que pongan en práctica estas enseñanzas, ¿va a haber errores? Claro que sí. ¿La van a regar? Claro que sí. ¿La regaste tú? Claro que sí. Pero aprendemos. Y ahí es donde se negocia esto. Más bien no es un negocio, sino se cambia, se conecta, ¿no? Donde la relación es más importante que cualquier cosa. Y empezamos a crecer juntos cuando existe la relación. Lo mismo sucede de abajo hacia arriba con Dios. La misma práctica sucede con las personas con las que vivimos. Por eso vivimos en total sumisión uno con otro, porque estamos aquí sirviendo por una causa mucho más grande, que es una causa eterna. Efesios 6 del 5 al 9 sigue diciendo, ahora pasa de capas, ¿no? De papá y mamá, esposos, a hijos, padres, y después de padres empieza a hablar acerca de esclavos, de empleados y empleadores. Efesios 6 del 5 al 9 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero como a Cristo. Esto era muy difícil para ellos, era muy difícil, pero les está pidiendo esto. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como a quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, a quien con él no hay favoritismos. ¡Qué difícil! Pero está trayendo alineamiento de reino. Está hablando acerca de cómo esta parte de la esclavitud también se puede ver en visión de reino. Porque había esclavos que eran nuevos creyentes, había empleadores que habían nuevos creyentes, había papás e hijos, esposos, todo esto era para traer un nuevo alineamiento, una nueva visión de cómo ver las cosas. Así que, ¿qué consejo nos da aquí para los empleados y los empleadores? Lo primero es que para los empleados nos da este consejo: trabajen como para el Señor y sirvan con diligencia. Aquí cambia todo, porque mira, tú puedes decirme: yo trabajo para el gobierno, trabajo para la militar, trabajo para Amazon, trabajo para Starbucks, trabajo para la dueña de mis quincenas, trabajo, ¿verdad? Tú puedes decirme todo eso. Y está bien, es verdad, el papel sí es así, pero en el reino, todo lo que tú y yo hacemos dentro del reino de Dios, no lo hacemos por ninguna de esas cosas, lo hacemos para el Señor. Y eso cambia todo. Porque una persona que va a trabajar como si trabajara para el Señor todos los días, ¿tú crees que va a ser deshonrado? ¿O va a vivir en deshonra total? ¿O que va a ser mentiroso? ¿O va a ser mentirosa? O sea, claro que no, porque mi mayor trabajo es quedar bien con Dios. Porque yo creo que mi vida sea un deleite para Él. Porque Él es quien me está viendo todos los días. Ese es el reto más grande del creyente. Porque, una vez más, cuando nadie te está viendo, tú puedes decir y hacer todo lo que quieras. Pero en el trabajo diario es precisamente donde se ven tus frutos. ¿A quién sirves? ¿A quién no sirves? Y cuando tú y yo estamos midiendo la vida todo el tiempo conforme a lo que recibimos, pues entonces, ¿qué crees? Todo te va a decepcionar, esa es la verdad. Todos y todos te van a decepcionar. Toda situación te va a decepcionar, todo trabajo te va a decepcionar, todo jefe te va a decepcionar, todo supervisor te va a decepcionar, todo horario te va a decepcionar. Primero vas a decir: ay, no, yo quiero ir en la tarde a trabajar porque no me puedo levantar en la mañana, ¿no? Pero luego te dan el horario de la 1, ay, no, es que no puedo llegar porque hay mucho tráfico a la 1 y llego tarde también, ¿me explico? Bueno, el de toda la noche, ay, no, es que luego me quedo dormida porque tengo que trabajar toda la noche, ¿no? Entonces, excusas, paros a la 8, como dicen en Tijuana, ¿no? Muy pocos entienden ese chiste, está bien, no pasa nada. No todos son de Tijuana, está bien, no pasa nada. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando está hablando acerca de esta cultura, es que nuestra cultura de excelencia debe de ser alineada ante los ojos de Dios, porque Él es el más importante en nuestra vida. Con Él queremos quedar bien, con Él nos importa, porque Él es nuestro Rey, es nuestro Dios. Cuando no vivimos bajo esa línea,
entonces todo lo demás va a ser decepción, va a ser apatía. Los esclavos era difícil. Imagínate, sirve a tu esclavo como si sirve a tu amo como si estuviera sirviendo a Dios y yo soy el esclavo. Es difícil, pero era difícil para ellos, pero es la visión del reino, porque al final del día todos tenemos un amo que es nuestro Dios. Es una nueva línea de pensamiento. Ahora, empleadores, lideren con gracia y con generosidad. ¿Qué nos quiere decir, empleadores? ¿No? Nos quiere decir que no debemos de abusar de nuestra posición de autoridad, tampoco debemos de abusar de nuestros empleados, pero sí debemos de usar nuestra autoridad para bendecir y para levantar a otros en el camino, para bendecir a quienes sirven en el negocio junto con nosotros. Nos está hablando de que debemos de ser generosos, ¿no? De tratarlos bien, construir un ambiente saludable con las personas con las cuales nos toca hacer vida y trabajo en ese aspecto. Y esto es una cuestión donde ambos estamos alineando todo, donde si somos hijos de Dios y Él está en nuestro corazón, nuestra chamba es servir a los demás como a nosotros mismos, a esa misma capacidad, ¿no? Entonces, pregunta capciosa para todos ustedes: ¿a quién puedo servir mejor en esta semana? Tú sabes muy bien a quién. Como una vez no te lo voy a decir. El higadito va a llegar en la cena de Thanksgiving, ¿no? El higadito o la higadita, ¿no? Y muchas veces queremos mostrar allá afuera quién es esa persona a la que tenemos que servir, ¿no? Porque nos van a ver, porque vamos a quedar bien. Oh, mira, lo está haciendo muy bien. Dios sabe que no lo estás haciendo honestamente. Dios sabe que nada más estás quedando bien con los demás. Porque en apariencia podemos quedar bien con todos, pero en el corazón podemos tener algo contra nuestro hermano. Así que, si quieres servir a alguien, empieza desde tu casa. No tienes que dejarle saber a todo el mundo. No tienen todo el mundo que ver. Más, no tienes que poner foto en Instagram o en Facebook con esa persona con la que todo el mundo sabemos que no te llevas bien, ¿no? Nada más para dejarle saber que ahora sin Thanksgiving sí se llevan bien, ¿no? No, no es necesario. No es necesario, ¿sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Y cuando Dios sabe con qué intención hacemos las cosas, eso es precisamente lo que a Él importa, no lo que tú vas a hacer. Pero lo que vas a hacer al respecto de eso, eso sí es lo que a Dios le importa. Y ahí es donde todo esto se alinea. Porque si tú y yo hacemos las cosas para los demás, no va a haber cambio. Pero si lo hacemos para Dios, nuestra honra va a venir de Él. Nuestra gratificación viene de Él. Nuestro amor viene de Él. Nuestro favor viene de Él. Todo viene de parte de Él cuando lo vemos a ese nivel, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagas, a lo que te dediques, con tu matrimonio, con tu pareja, con tus hijos, sírveles como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Aprende qué significa servir a Dios y que Dios te ame y te dé su gracia y perdón, para que puedas expandir esa misma cantidad de gracia y perdón a los demás. No en base a si se lo merezcan o no, pero en base a que tú ya sabes que no eres merecedor de esa gracia y de ese amor, pero gracias a su sacrificio lo recibo, lo experimento, lo vivo, lo disfruto, y en esa misma actitud que todos los demás también. Que mi actitud sea que siempre Dios, cuando voltee a ver tu vida, tu nombre, tu persona, que te vea y que diga que el Señor se deleite cuando voltee a ver mi vida. Que todo lo que haga se deleite el Señor cuando vea mi vida. Y yo creo que ese es el reto más grande y el trabajo que tú y yo tenemos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar por eso. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias primeramente que nada por tu amor, por tu gracia inmerecida. Señor, como iglesia venimos ante ti a pedirte perdón porque somos meramente imperfectos todos. La hemos regado con nuestras casas, nuestros cónyuges, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, en nuestros trabajos, en la vida en general. Y quizás vamos a seguirla regando, Señor, pero que tu Espíritu Santo traiga convicción a mi vida de vivir una vida de constante arrepentimiento y también de transformación en base a lo que tu palabra dice para mi vida y mi corazón. Padre Santo, transforma mi corazón, transforma nuestros corazones como iglesia. Y ponnos esta misión, Señor, de ser misionales con nuestro día, de actuar en servicio mutuo con los demás, lo merezcan o no, pero haciéndolo porque tú ya lo hiciste primero por nosotros. Que nuestra vida sea un deleite ante tus ojos y que podamos servir a los demás en su misión por tu amor y por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén. Damos un fuerte aplauso a Dios.